Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy vuestro amigo y compañero de charlas, y estoy súper emocionado de estar aquí con vosotros hoy. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a la familia. Y a todos los que ya estáis suscritos, un abrazo enorme y gracias por vuestro apoyo constante. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que, creo, a muchos de vosotros os va a sorprender y a tocar el corazón. Vamos a hablar sobre el actor turco más internacional del momento, el mismísimo Can Yaman, y sobre algo muy personal, muy profundo, que reveló recientemente en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo. Y es que Can, en una entrevista, habló sobre un periodo oscuro de su vida, un periodo marcado por la lucha con el alcohol, y la persona que lo rescató, la que le tendió la mano y le ayudó a salir del abismo, Demet Özdemir. Sí, la misma Demet, su coprotagonista en la exitosísima serie Erkencikus. Preparaos porque la historia es impactante, llena de emociones y nos enseña muchísimo sobre la amistad, la empatía y la resiliencia. Antes de empezar a desgranar esta historia tan conmovedora, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades y de acompañarme en esta aventura. Dale a ese botón de suscribir y únete a la comunidad. Y no olvides dejar tu like si te gustan este tipo de contenidos. Tu apoyo es muy importante para mí. Bien, ahora sí, vayamos al grano. La revelación de Can Yaman ha sacudido a sus fans, a la prensa internacional y a la comunidad de seguidores de las series turcas en general. Siempre hemos visto a Can como un hombre fuerte, carismático, exitoso, con una imagen impecable y una proyección internacional cada vez mayor. Lo admiramos por su talento, por su físico, por su entrega en cada proyecto. Pero detrás de esa imagen pública, de ese personaje que domina las portadas de las revistas y los sets de rodaje, hay una persona, un ser humano que, como todos nosotros, también ha tenido sus batallas, sus momentos de debilidad, sus luchas internas. Y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar. Según las declaraciones de Can, y aquí quiero recalcar la valentía que ha demostrado al compartir esta parte tan íntima de su vida, hubo un momento en su vida, durante su etapa de gran fama y popularidad, en la que el alcohol se convirtió en un problema. La presión de la fama, la vorágine de los rodajes, los horarios agotadores, la exigencia constante de estar siempre en la cima, de cumplir con las expectativas de millones de fans en todo el mundo, todo eso sumado a otros factores personales que, como es lógico, no ha detallado por respeto a su intimidad, lo llevaron a refugiarse en el alcohol. Es importante entender que esto no es un juicio, ni mucho menos una crítica. No estamos aquí para juzgar, sino para comprender y empatizar. Estamos aquí para escuchar y para aprender. La vulnerabilidad es inherente a la condición humana. Todos en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a desafíos, a momentos difíciles, a situaciones que nos superan. Y es muy fácil juzgar desde fuera, desde la comodidad de nuestra propia experiencia. Pero las personas somos mucho más complejas de lo que aparentamos, y tenemos una fragilidad, una vulnerabilidad que muchas veces no se percibe. Can describe este periodo como un momento de oscuridad, de tristeza, de soledad, de sentirse perdido, a pesar de estar rodeado de gente. Imaginen la paradoja, un hombre idolatrado por millones, con éxito profesional, con reconocimiento internacional, pero sumido en la soledad, en la oscuridad interior. El alcohol en ese momento era como una anestesia, una forma de evadirse de la realidad, de ahogar sus demonios, de silenciar esas voces internas que le atormentaban. Era una forma equivocada de encontrar consuelo y alivio temporal. Pero como sabemos, el alcohol no es la solución, sino un problema en sí mismo. Es una droga que a largo plazo genera aún más problemas, que destruye la salud, que deteriora las relaciones personales, que nos aleja de la realidad y nos atrapa en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y Can, afortunadamente, se dio cuenta de esto. En su testimonio, Can habla de cómo el alcohol empezó a dominar su vida, de cómo empezó a perder el control, de cómo afectaba negativamente su vida personal y profesional. Empezó a faltar a rodajes, a llegar tarde, a tener problemas con sus compañeros, a descuidar su salud, tanto física como mental. El alcohol, en vez de aliviar su dolor, lo intensificaba. Las consecuencias se hicieron cada vez más evidentes y devastadoras. La situación era cada vez más grave, y él se dio cuenta de que necesitaba ayuda, pero le costaba mucho pedirla. La lucha contra la adicción, contra cualquier tipo de adicción, es una batalla muy dura y a menudo solitaria. Reconocer que tienes un problema es el primer paso, pero es el más difícil.
El orgullo, el miedo al que dirán, la vergüenza, la falta de recursos, la negación, todos estos factores dificultan la búsqueda de ayuda. Y en el caso de una figura pública, la presión mediática y la exposición constante pueden dificultar aún más el proceso. Y aquí es donde entra en escena Demet Özdemir. Según Can, Demet fue mucho más que una compañera de trabajo, mucho más que la coprotagonista de Erkencikus. Se convirtió en una amiga, en una confidente, en un apoyo fundamental en ese momento tan delicado. Demet, al parecer, se dio cuenta de lo que estaba pasando, de la situación de Can. Posiblemente la cercanía que se generó entre ellos durante el rodaje de la serie, la conexión especial que tenían, les permitió desarrollar una confianza mutua. Y en lugar de juzgarlo o apartarse, como a veces sucede, Demet decidió tenderle la mano. Demet, con su cariño, su empatía, su intuición femenina y su paciencia, se convirtió en su ángel de la guarda. Le animó a buscar ayuda profesional, a hablar con un terapeuta, a afrontar sus problemas. Estuvo a su lado ofreciéndole su apoyo incondicional, sin juzgarlo, sin cuestionarlo, sin presionar. Simplemente estuvo ahí escuchando, ofreciendo un hombro sobre el que llorar, demostrándole que no estaba solo, que podía salir de esa situación. Le demostró que el camino hacia la recuperación era posible, aunque arduo. Le transmitió la confianza y la esperanza que Can necesitaba desesperadamente. Es importante destacar la valentía de Demet. No es fácil enfrentarse a una situación así, ver a un amigo, a un compañero, en ese estado de vulnerabilidad y autodestrucción. Es un momento que exige mucha madurez, mucha empatía y sobre todo, mucho coraje. Demet, con su coraje y su corazón, decidió intervenir, y gracias a ella, Can pudo iniciar su camino hacia la recuperación. Imaginen la presión, la responsabilidad que sintió Demet al ser consciente de la situación de Can. No era solo una compañera de trabajo, era alguien que se preocupaba por él, por su bienestar, por su salud. Y tomó la decisión de actuar, de ayudarlo a superar ese bache, de acompañarlo en el proceso de sanación. Can habla de cómo Demet lo ayudó a ver la luz al final del túnel, de cómo le devolvió la esperanza, la fe en sí mismo. Gracias a su apoyo, Can pudo dejar el alcohol, empezar a cuidarse, a recuperar su salud mental y física. Y sobre todo, a recuperar su vida. Pudo volver a ser el hombre que era, el hombre que todos admiramos, pero esta vez, con una mayor fortaleza, con una mayor conciencia, con una mayor humildad. Pudo reconstruir su vida, paso a paso, con la ayuda de profesionales y, sobre todo, con la ayuda de Demet. En la entrevista, Can reconoce abiertamente la importancia de Demet en su recuperación. Le agradece públicamente por haber estado a su lado, por haberle tendido la mano, por haberle ayudado a salir del abismo. Y habla con mucha emoción de la amistad que los une, de la conexión especial que tienen, que va más allá de la relación profesional. Habla de una amistad profunda, sincera, basada en el respeto, la confianza y el cariño. Una amistad que ha resistido el paso del tiempo y las circunstancias. Una amistad que se ha fortalecido con el paso del tiempo y que, sin duda, perdurará para siempre. La historia de Can y Demet es un claro ejemplo de amistad verdadera, de apoyo incondicional, de cómo una persona puede marcar la diferencia en la vida de otra. Es una historia que nos enseña que todos, incluso aquellos que parecen más fuertes, aquellos que aparentan tenerlo todo, pueden tener momentos de debilidad, momentos de fragilidad. Y que en esos momentos es fundamental buscar ayuda y rodearse de personas que nos quieran y nos apoyen de verdad. Es una historia que nos recuerda la importancia de la empatía, de la compasión y del perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Esta revelación ha generado muchísima empatía y admiración hacia Can. Su valentía al hablar abiertamente sobre su problema y su recuperación es admirable. Es un acto de honestidad, de transparencia, que nos humaniza aún más al actor turco. Demuestra que es una persona real, con sentimientos, con debilidades, con miedos, con alegrías. Y al compartir su experiencia, Can ha abierto una ventana para que muchas otras personas que estén pasando por una situación similar se sientan identificadas, se sientan menos solas, y se atrevan a buscar ayuda. Su testimonio puede ser un faro de esperanza para aquellos que luchan contra la adicción, y un recordatorio de que la recuperación es posible. Y por supuesto, la admiración hacia Demet ha crecido aún más. Demet es mucho más que una actriz talentosa. Es una persona con un gran corazón, con una gran empatía, con una gran sensibilidad. Es una mujer que supo estar a la altura de las circunstancias, que supo tender la mano a un amigo en un momento de necesidad. Demuestra que la fama y el éxito no cambian a las personas,
que la esencia de cada uno permanece. Su gesto de apoyo y amistad es un ejemplo a seguir para todos nosotros. La historia de Can y Demet nos demuestra que la amistad es un tesoro invaluable, que el apoyo incondicional puede cambiar vidas y que siempre hay esperanza, por muy oscura que parezca la situación. Nos enseña que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Que la recuperación es un proceso largo y difícil, pero posible. Y que en ese proceso, la amistad y el amor son pilares fundamentales. Es una historia que nos recuerda la importancia de la salud mental, de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar a los demás. Nos invita a ser más compasivos, más empáticos y más comprensivos con aquellos que nos rodean. Nos anima a romper el silencio, a hablar sobre nuestros problemas, a buscar ayuda sin vergüenza ni miedo. Y sobre todo nos enseña que la amistad verdadera es un regalo invaluable, que puede transformar nuestras vidas y darnos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Esta historia es una lección de vida para todos nosotros. Nos recuerda que somos humanos, que cometemos errores, que todos necesitamos ayuda en algún momento y que la amistad, el amor y el apoyo son esenciales para superar los momentos difíciles y salir adelante. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a ser más amables, a ser más solidarios y a valorar la amistad por encima de todo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos conocido una faceta más humana, más vulnerable, de Can Yaman, y hemos sido testigos de la increíble amistad que lo une a Demet Özdemir. Espero que esta historia os haya conmovido tanto como a mí. Es una historia que nos llega al corazón, que nos hace reflexionar sobre la vida, sobre la amistad, sobre la importancia de la salud mental y sobre la capacidad de superar cualquier obstáculo. Quiero destacar la importancia de normalizar la conversación sobre la salud mental. Es fundamental que dejemos de estigmatizar los problemas de salud mental y que hablemos abiertamente sobre ellos. Que pidamos ayuda cuando la necesitamos y que apoyemos a quienes la necesitan. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos cuidarla y protegerla. Muchas gracias por haberme acompañado hoy en este viaje emocional. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis sobre la historia de Can y Demet? ¿Qué os ha parecido la valentía de Can al compartir su experiencia? ¿Y qué pensáis sobre la actitud de Demet? ¿Os ha conmovido esta historia? Me encantaría leer vuestras opiniones. Compartir vuestras reflexiones es muy importante para mí y para la comunidad. Y no olvidéis darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Cuídense mucho y recuerden que siempre hay una luz al final del túnel.